normalmente se empieza con una oración, pero pues venimos de un rosario y qué mejor forma de hacer una oración. Pero este es un tema que cuando me lo pidió Fabi la primera vez, es un tema que normalmente para las personas que ya tienen mucha formación puede ser un poco repetitivo, entonces traté de cambiarlo un poquito y explicar todo el trasfondo de la frase del sí de María, para que reconozcan la grandeza de lo que implicó ese sí, porque muchas veces, al final lo que les voy a decir ya es lo que muchos han escuchado, pero todo al principio es lo que les quisiera compartir. Y empezamos con esa parte de hágase. La primera vez que se escuchó la palabra hágase, pues fue cuando apareció la luz. Hágase la luz. Y se hizo la luz. Y de repente, todo el universo existió. De no haber nada, no haber tiempo, no haber espacio, no haber todo, se hizo la luz y la luz representó muchas cosas. Pero a diferencia de como está aquí en el video, con el GIF, muchas veces entendemos estas palabras fuera de contexto. Y la Tierra está desordenada y vacía. Y entendemos que esa Tierra fuera de nuestro planeta Tierra. Pero hay que recordar que el Génesis es una forma de expresión para las personas que están en esos tiempos. Entonces, para ellos el mundo era todo el universo, pero nosotros ya que conocemos todo el universo debemos saber que esta parte de Tierra era todo el universo, no solo el planeta Tierra. Y el desorden y estaba vacío era el desorden que literalmente era todo el caos. Pero la parte importante es esta parte, donde estaba lleno de tinieblas. La mayoría de la gente cree que esas tinieblas significan esa oscuridad, esa materia negra que vemos a lo largo del espacio, pero las tinieblas van un poquito más allá. Y Dios se movía a través de ellas. Dios nunca se combinó con las tinieblas. Dios siempre se movía a través y nunca podía las tinieblas atravesar a Dios. ¿Por qué? Y por eso Dios fue donde dijo, ok, está muy padre que las tinieblas no me toquen a mí, pero estaría más padre si no fuera yo la única fuente de luz. E hizo la luz. Claro, que para las personas cuando se escribió el Génesis viene de 5,000 años atrás, se escribió hace 3,000 años, 1,000 años antes de Cristo, pero en tradición oral viene desde hace 5,000 años. Y vio que la luz era buena, y esa luz que daba calor, que daba cariño, que hacía sentir bien al universo, pues fue esa luz que Dios creó, y lo llamó luz y día, y las tinieblas las llamó noche. Pero aquí este día y esta noche no es lo que todo el mundo entendemos. Esta noche son aquellos momentos oscuros y que por eso usamos la palabra noche, por la oscuridad que tenemos en la noche, pero realmente las tinieblas son todos esos momentos de soledad, esos momentos de tristeza, esos momentos de inseguridad, que dudamos de nuestra autoestima, del lugar en el que estamos. Y al día es todo ese punto de calor, todas aquellas cosas buenas, todas esas cosas que algún día sentimos. Y para allá viene esto. Entonces, la mayoría de las veces entendemos que cuando Dios hizo la luz, hizo las estrellas, o incluso entendemos que hizo específicamente el sol. Y la verdad es que no, que tenemos que ir para atrás y darnos cuenta que la luz que creó Dios al principio era otro tipo de luz. Había tiempo, eso ya se les adelanté un poquito. Existía el espacio, aunque no hubiera nada en él. Ya existía Jesús y el Espíritu Santo. Y las respuestas son que no había tiempo, porque el tiempo empezó con la creación, pero sí existía Jesús. No había espacio, porque ni Jesús, ni Dios, ni el Espíritu Santo necesitan el espacio para existir. Bueno, Jesús cuando ya tiene cuerpo, pues sí lo necesita, pero es un cuerpo que usó durante un tiempo. Y en cada comunión vuelve a tener forma de espíritu, en forma corporal, pero eso ya es otra historia. Jesús se pone en la hostia, pero no necesita de la hostia para existir. Entonces, ¿de qué luz hablaba Dios? Y antes de aclarar eso, pues les voy a explicar un poquito de cómo es esta forma. La Gran Trinidad, y yo sé que están pensando qué tiene que ver todo esto con María. Ahorita les explico por qué, les dije que era un tema un poco distinto. La Gran Trinidad del Espíritu, el Padre y el Hijo, normalmente entendemos como si fueran tres burbujas, así, como tres burbujas separadas de esta forma, y que fueran tres burbujas que están conviviendo al mismo tiempo.
El detalle es que no sé si han visto que las burbujas tienen como manchitas de aceite que están bailando alrededor de la burbuja. ¿Por qué pasa eso? Porque la burbuja son varias capas de burbuja, pero sigue siendo la misma burbuja. Y es lo mismo con Dios. Sigue siendo el mismo Dios que está en muchas capas. En la capa de la esencia, en la capa de la acción y en la capa de que conecta una con la otra. Porque no, si no se entiende lo que es la esencia, pues no se puede actuar. Si tú no sabes qué es correr, por más que tengas piernas para correr, pues tienes que entender qué es correr. Entonces para eso viene el Espíritu Santo. Es la misma burbuja, pero lo separamos para entender la esencia y lo complicado de cada persona. ¿Todavía existía Jesús? Sí. Y ya existía el Espíritu Santo. Recuerden que estamos hablando de la luz. Y por ustedes van a decir, pues todo esto que tiene que ver con el Fiat, con María, ahorita aguántenme las carnes, como dirían mis tíos. La esencia del amor es la práctica. Entonces aquí tenemos a Dios Padre en la esencia, en la práctica tenemos a Jesús, el que hizo las obras, los milagros, y el que vino a entregar la vida, y hay que entender. Entonces el entendimiento también tenemos el Espíritu Santo, los dones, con todas las partes que nos da, y que tenemos la sabiduría, la ciencia, que nos permite entender el amor, porque si entiendes el amor lo puedes practicar. Por eso Jesús viene del Espíritu Santo a través de María. Y por eso el Espíritu Santo es el puente entre la ciencia y la práctica. Entonces, hablando de esto, pues nos vamos dando cuenta que antes del tiempo y antes de todo ya existía el amor. Y que no se pueden separar ninguna de las tres. No se puede separar ni el entendimiento, ni la práctica, ni la esencia. Porque puedes entender qué es el amor y la práctica, pero si no sabes muy bien qué estás entendiendo, pues no se puede separar. Entonces, es un solo Dios. Entonces, cuando decimos, o cuando Dios dijo hágase, hágase la luz, lo dijo la práctica, lo dijo el entendimiento y lo dijo la esencia. La práctica de lo bueno, la esencia de lo bueno y el entendimiento de lo bueno. Y se hizo la luz. Y si les queda duda de qué pasó con el sol, cuando se creó el sol, bueno, el sol en el día 4 vemos en el mismo que ahí se creó, y se creó dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, y la lumbrera menor, que verá las estrellas y la luna, que eso ya son otra parte, pero para que no les quede duda de cuándo se creó. En el día 1 se creó la luz, pero para que sepan la diferencia es que la primera luz, pues no era esa. Y ya en el día 4, ahora sí ya se creó el sol, como para que no les quede la duda. Entonces, ahora sí, ¿de qué luz se había hablado? De esta luz, que es todo lo bueno. Todo lo bueno en representación, obviamente los ángeles es la esencia buena, el amor en sí, recuerden que engendra al Hijo, entonces no lo crea, porque el amor no se crea, es por sí mismo, pero engendra al Hijo y con todo lo que representa, y todo lo bueno que representa a los ángeles, que representa el cielo, no como este lugar físico, sino como esta parte de estado de felicidad, y crea en eso todo lo bueno, también crea en nuestras almas, todo lo que nosotros somos. En el primer día, vio que las tinieblas no se acercaban a Dios, pero aparte de que había algo que faltaba. Si lo ponemos en una comparación o metáfora, imagínense que Dios era una frazada que sabía que estaba calientito y estaba caminando por un refrigerador enorme, industriales, de esos de restaurante. Y se dio cuenta que el frío no era malo, pero pues que el calor se sentía mejor y creó la luz. O en la metáfora del refri, pues creó el calor. Y en esa parte, pues fue metiéndonos a todos nosotros. Y desde el primer día existimos todos como esencia. Como personalidad ya y como tiempo nos toca diferentes tiempos, pero desde el primer día separó la luz de las tinieblas y nos separó y nos hizo todo lo bueno, nos puso tal y como somos. Ya después llegamos a la Tierra miles de millones de años después, pero una vez creado el tiempo. Y con eso intro, pues ahora sí vamos a un poquito de María. ¿Dónde más hemos visto el hágase? El hágase lo hemos visto en 3 lugares. Hágase en mí según tu palabra, que lo dice María en Lucas 1:38. Y esa le vamos a poner mucha atención a esa frase, pero primero les voy a decir las otras dos. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como se hizo en el cielo. Recuerden que hágase, ahorita les voy a explicar por qué es importante, porque es el mismo hágase. Recuerden que la Biblia que leemos son Biblias traducidas, tanto al español como al griego del latín, que fue el que tradujo San Jerónimo, y que el propio griego ya incluye traducciones del arameo y del hebreo. Entonces, para que nosotros podamos entender lo que la palabra quería decir, está bien complicada.
porque nosotros leemos, aparte que nosotros tenemos nuestra propia concepción de la palabra, pues la propia palabra también tenía una concepción súper distinta. Y la tercera vez que sí se hágase, dijo, Padre, si quieres, líbrame de esta voluntad, de este trago amargo, y que no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque entre las traducciones, como el español, tú te puedes comer palabras si está entendido, pues ya no se pone la palabra hágase, aunque en la Biblia sí esté, en la Biblia original. Un ejemplo es cuando dices, el niño estaba corriendo y se cayó. En español no necesitas decir otra vez, el niño se cayó, porque ya le hace referencia a la primera. Y aquí igual, que no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Ya se entiende que estás hablando del Padre. Pero en la Biblia original sí está el hágase. Entonces, como dato curioso, si lo quieren ahí anotar. Pero, pues vamos a la primera, que es al final de cuentas lo que vinieron a escuchar. Hágase viene de esta palabra, que se pronuncia así. Yo no hablo hebreo, pero pues, se pronuncia así. Si alguien se quiere animar a leerlo en alguna vez, pues ahí está la palabra en hebreo. Y en latín lo tradujeron como fiat lux, que fiat lux pues es lo que todo el mundo conocemos y lo que ya vimos ahorita. Fiat es hágase y lux, la luz. Con el tiempo se cortó la palabra lux y ya no más nos quedó el hágase. Por eso aquí tenemos estas expresiones sin la luz. Hágase tu voluntad, aunque lo correcto y lo prudente sería hágase la luz de acuerdo a tu voluntad en la tierra, entendiendo que la luz es todo lo bueno. Entonces hágase todo lo bueno de acuerdo a tu voluntad. Y luego, sí, Padre, si quieres, líbrame de esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga lo bueno que tú tienes, lo bueno que tú planeaste. Pero pues los tiempos cambian, las traducciones se pierden y hay cosas importantes porque al final de cuentas el lenguaje no es lo importante, sino el trasfondo de la Biblia. Por eso no podemos leer la Biblia tal cual con palabras, sino con lo importante del fondo. Entonces, ¿qué quiere decir esto de hágase la luz? Hágase en mí según tu palabra, pues vamos a traducirlo como sería la traducción ahora sí real, que la palabra luz ya sabemos que representa todo lo bueno, entonces que se haga todo lo bueno en mí según tu palabra. Y la palabra lo toca Juan en su evangelio y así empieza. En el principio, que ya lo vimos, antes de que existiera la luz y antes de que existiera todo el tiempo y todo, ya estaba Dios con la palabra. Y se acuerdan, no sé si se acuerdan qué tipo de palabra era, pero esa palabra pues era un verbo. Y ese verbo sabemos que es Dios, que es Jesús, es un verbo. ¿Por qué verbo y por qué no sustantivo? ¿Por qué no una palabra, un adjetivo que describe? Porque el verbo es acción. El verbo tiene tiempos, pasados, presentes y futuros. El verbo está en presente, no es el verbo ama. El verbo está amando, el verbo amó, el verbo amará, el verbo nos amó. Tiene conjugaciones el verbo. Entonces, igual que Cristo, es eterno. El verbo está en todos los tiempos y está en todas las formas y se aplica para todas las personas. Por eso cuando hágase en mí según tu palabra, pues habla de ese tipo de verbo, el verbo de amar. Entonces, cuando María contesta en la profundidad de su corazón, lo que realmente está contestando es que se haga todo lo bueno en mí según tu amor, entendiendo que Dios era amor. A lo mejor ella no sabía cómo iba a pasar las cosas buenas, pero sabía que el amor era bueno, entonces que se haga todo lo bueno según el amor que me tienes. Si me quieres dar martillos, si me quieres dar millones, pues que sea de acuerdo a lo que sea tu amor. Así como a nosotros no le pedimos, en el caso hipotético, a las parejas o a los papás que nos den a lo que nosotros queramos, sino que nos den a lo que ellos quieren, más o menos fue lo que María dijo. Si tú me quieres regalar un globo, si tú me quieres regalar unos brownies, o si tú quieres estar conmigo, pues está bien. En el caso más maduro, sería acepto lo que me quieras dar, sabiendo que todo lo que me vas a dar es bueno. Obviamente, ojalá sí le dijéramos a nuestros papás o a las parejas, pero a veces nos ponemos un poco exigentes, hablando en persona propia. Puede ser que aquí sí todos sean buenos y santos y no dudo que haya más de un santo aquí, pero pues, yo no me acerco tanto. Entonces, de la Biblia pasamos de esto al significado real, que se haga todo lo bueno en mí según tu amor. Y ese fue el fiat de María. María le dijo sí al amor. Le dijo sí a lo bueno.
que esa es la traducción profunda. Por eso no importa si se pegan las palabras, porque lo importante es el fiat lux, que se haga en mí todo lo bueno. Que mi voluntad sea tu voluntad, porque tu voluntad es buena y la mía quién sabe. Entonces, si pongo mi voluntad a lo tuyo, sé que no importa cuánto me equivoque, va a ser bueno. Porque mi voluntad, a la hora de convertirse en tu voluntad, o al revés, yo adoptar la tuya, pues mi voluntad va a ser el amor. El fiat de María es un sí acepto, un sí al amor. Sí acepto todo lo que implica el amor, que no es tan fácil, porque no nada más es lo bueno, el placer o lo que yo quiero, sino es un poquito más difícil. Pero el amor pues tiene cara, para nosotros tiene cara y ese amor es Jesucristo. Entonces mi sí es a Jesucristo y en el caso de María pues fue tal cual a Jesucristo, obviamente sabemos esa historia. Pero previo en la vida de María les voy a explicar un poquito para que se den cuenta que el de María no fue nada más un sí cuando vino el ángel, sino que el sí de María vino de mucho atrás y aquí tenemos a sus papás. Los papás de María, hay una historia muy conocida, similar a los papás de María, un par de ancianos que no podían tener hijos y que le piden a Dios que si les da un hijo. Si la historia les suena, pues es la misma historia de su prima Isabel, de un par de ancianos que no pueden tener hijos y que le dedican y le dicen a Dios, si me das la oportunidad de tener un hijo, te lo dedico a ti, que sea para ti. En el caso de Isabel, pues nació Juan Bautista, que fue vida y ejemplo completamente para la anunciación de Cristo. Y en el caso de los papás de María, de San Joaquín y Santa Ana, pues le pidieron ese milagro y Dios les concedió esta pequeña alma. Quién sabe si María estaba programada para ese momento, si estaba programada para otro tiempo, pero escuchó la oración de esos dos corazones y dijo, bueno, creo que es tiempo que María aparezca en la historia de la humanidad. Y era un matrimonio grande que no podía tener hijos. Tiempo después Ana queda embarazada y nace María. Pero no dura mucho tiempo esta familia. María, por las que no saben, alrededor de los 8 años, entre 8 y 13 años, no tenemos la fecha exacta, pero se suele considerar la edad menor, queda huérfana, tanto de padre como de madre, ya eran grandes. Y grandes para la época, 50 y tantos y 40 y tantos, no crean que grandes de ancianos. Y se va a vivir con su prima, por eso ella quería tanto a la prima Isabel, porque era prácticamente su hermana mayor, aquella que la cuidó, que la acompañó y que la guió. Hoy son los patrones de los abuelos, curiosamente son patrones de los abuelos porque son abuelos de Jesús, aunque nunca conocieron a Jesús, pero sin ellos pues nunca hubiera existido María o hubiera existido otra María en otro tiempo, pero la María que conocemos, esa María que supo decir el sí constantemente, pues viene a través de la petición de ellos y la fe de poner y de entregar a María. Claro que María siempre tuvo libertad, pero lo bonito de esto es que la libertad de María siempre fue usada para Dios, porque desde que estaba chiquita quería servir a Dios. Y desde sus 12, 13, 14 años pidió servir en el templo y ser virgen. Ella quería ser virgen de por sí. Entonces, es lo bonito de la parte de Dios, donde Dios usa nuestros deseos, nuestras cosas que nos hacen feliz para cumplir también el plan del amor de Dios. No te va a pedir algo que no te va a hacer feliz. A lo mejor te está doliendo en el momento, pero te está doliendo en el momento igual que como nos duele comer una ensalada cuando estás acostumbrado a comer hamburguesas. Eso es distinto. Donde Dios sabe que a lo mejor la ensalada te hace mejor que la hamburguesa y es distinto, pero no es que te esté quitando algo que te haga feliz. Si sea una persona de tu vida que tú crees que te hacía muy feliz, es decir, sí acepto que esa persona se vaya, por decir un ejemplo. Aunque ahorita no entiendan cómo, igual que María, pues entiendo que tú me conoces mejor que mi felicidad y que mi felicidad no va en contra del plan que tú tienes, solo que tú conoces mejor mi persona y conoces mejor mi futuro. Entonces, confío. La situación económica de María era paupérrima. Imagínense quedar huérfana, vivir con primos, una familia que no había planeado tener otra hija. Entonces, no le convenía trabajar en el templo, no le convenía, porque trabajar en el templo era mantenerla, la tenían que mantener para tener en el templo. Y aparte, que era muy joven, que podía conseguir un muy buen esposo, que había cierto grado de belleza en ella, entonces era como muchas cosas que tenía a favor para casarse. Entonces, obviamente, todo parecía que María se iba a casar. Y ella estaba dispuesta a decir que sí. Dispuesta a decir que sí,
que le pidió a Dios que por lo menos el esposo que tuviera fuera un esposo que respetaba su deseo de ser virgen. Suena bonito, pero imagínense ustedes, hombres que estén aquí, que de repente se casan y la luna de miel, y les dice a su esposa de que, oye, pues quiero ser virgen. Más allá de lo sexual, la parte de querer tener hijos. Entonces también a lo mejor querían tener hijos, tenían una ilusión, se casan y de repente llega la persona y les dice, mis planes son otros. Entonces, lo que María pidió era algo muy, muy difícil, pero conoció a José. José era un joven, la mayoría de las veces lo pintan grande para que la gente creyera que respetara, que pudo respetar su virginidad, pero la verdad es que José se calcula que tenía entre 18 y 21 años. No se aceptaban matrimonios de una gran diferencia de edad, entonces, y algunos documentos por ahí se sabe que José tenía entre 18 y 21, y como se acepta siempre la edad más chiquita. Pues un muchacho de 18 años casándose con una niña de 15. Un muchacho que supo aceptar ese deseo, porque aparte Dios no se pone en contra de la felicidad de José. José también quería servir en el templo y también quería mantenerse en su castidad. Y le puso la esposa indicada. Entonces el primer sí de María fue José. Un sí a casarse a pesar de que ella no quería casarse. O luego estaba comprometida ya con 15 años, imagínense de ustedes en los 15 años saliendo a las fiestas, chambelanes, ballet, lo que sea. Yo no soy de Monterrey, pero tengo la gran fortuna de haber llegado aquí hace 6 años y pues sé algunas de sus culturas y costumbres regias. 15 años, toda la vida planeando algo súper distinto, y de repente llega el ángel a cambiarle otra vez los planes. No solo ya se casó, sino que llega el plan a decirle, bueno, virgen sí, pero también mamá. Y alégrate llena de gracia. El Señor está contigo y ahí va el plan de María donde, híjole, obviamente a lo mejor ella ya se imaginaba súper feliz de que, ay, bueno, ya José me va a respetar, ya voy a poder servir en el templo, ya no me va a pedir tantas cosas. Y tú, que Dios le concede ser madre. Y le responde, hágase en mí según tu palabra. Suelta el capricho, suelta el deseo y entiende que la felicidad está en aquello que en ese momento apareció en su vientre. Hágase en mí según su palabra. Y si se acuerdan, pues era la luz. Y por eso siempre el vientre lo ilumina. Porque hágase en mí todo lo bueno según tu amor. Que se haga en mí la luz. Aquí recuerden que falta el fiat lux. Hágase en mí la luz. Y se hizo la luz dentro de su vientre. Esa luz que representa todo lo bueno. ¿Qué hubiese pasado, como dice la canción, si ella hubiera puesto el yo no puedo, yo no quiero, estoy muy chiquita, no soy digna, que por la parte de no gracias, porque muchas veces con la parte de no soy digno es como, no, es que ¿qué pasa? Esta persona me quiere mucho y no, de que mejor alguien que me quiera menos y que no me exija tanto, porque al final de cuentas cada demostración de amor y también implica un compromiso que tenemos que entregar. Y María, una forma de decir no soy digna es decir no estoy dispuesto a comprometerme con lo que vas a ofrecer. O el yo no puedo, o sea, porque yo ni siquiera tengo padres que cuiden al niño cuando no pueda, o el no gracias, simplemente no quiero, mi plan no era ser mamá, muchas gracias, búscate a otra Mariam, se llamaba Mariam, María es la traducción, o el tengo miedo. ¿Cuántas personas también a veces tengo miedo de conocer a una persona que los quiere súper bonito, o una carrera, un sueño, la maestría, la carrera, el grupo, la misa, y tengo miedo de no poder, de qué va a pasar, y pudo contestar María todo eso. El detalle es que María, pues sí, aunque no crean, María creía que no podía, María sabía que a lo mejor no era digna, María en una parte en el fondo no quería y María tenía mucho miedo. Entonces estos sí son pensamientos que pasó por su mente. No crean que al ser María no tuvo esto, porque a veces creemos y se nos olvida que María no es divina, es humana. Una humana con una naturaleza purificada al 100%, el ejemplo de santidad más puro. Recordando que la santidad es ese estado en el que finalmente encontramos nuestra esencia pura de lo que fuimos. María encontró desde su pequeñez lo que siempre debió ser y nosotros estamos en ese camino y esperemos de encontrar y purificar y lavar nuestro corazón hasta poder ser esa versión tan amorosa, tan comprometida, tan como Dios nos planeó, porque de forma única nos planeó, pero pues sí creía que no podía, lo podemos ver en las respuestas y sí sentía una parte de, bueno,
no sé, pero que se haga su palabra, que se haga la luz. Y tengo miedo, pues también, pero, y de hecho el propio ángel dijo, no temas. Entonces, si el propio ángel le pudo de reconocer no temas, es porque María sí tenía todo esto. Y aún así, supo decir que sí. Luego, las consecuencias que pudieron haber pasado. Pudo haber sido apedreada, José la pudo haber dejado. Imagínate encontrar un hombre que la va a respetar su virginidad y chin, ahora tanto que me costó trabajo encontrar para los tiempos y demás, y ahora me va a abandonar, ¿dónde voy a conseguir otra persona? Y el bebé, ¿qué va a pasar? Se va a alejar su felicidad, porque su felicidad era mantener esa virginidad, mantener ese matrimonio, servir a Dios, y se pudo haber sido perseguida, y son cosas que pueden pasar, y que de alguna forma pasaron todo. José estuvo a punto de dejarla hasta que apareció el ángel. La gente estuvo a punto de apedrearla hasta que José aceptó la responsabilidad de haber tenido relaciones previo al matrimonio, que fue una, aunque no lo aceptó así tal cual, dio a entenderlo, y fue todo un escándalo, porque era una parte que tenía que estar un año después de casados para poder entrar en este proceso, el que José prefirió por el amor a María quemarse él que quemarla a ella. Claro, que quemarse a él implicaba nada más que lo vieran feo, y quemar a María implicara que la pedraban, pero pues, ¿cuántas personas están eh, dispuestas a hacer eso? O que su hijo sufriera, y pues todos sabemos que sí pasó. Entonces su tercer sí grande fue su vida. Su primer sí fue su vocación, José, su esposo. Su segundo sí fue su llamado, su misión. La misión de María fue ser la madre de Jesús. Y su tercer sí fue su vida cotidiana. Ese sí es el que vamos a ver hoy, y que pues es la pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? El Papa Francisco, los que leyeron esta encíclica, lo describe un poquito en el capítulo 8 y en el capítulo 1, donde María es esa luz. Esa luz, recuerden que estamos en las tinieblas y María es creada en el primer día y es esa luz en las tinieblas que empieza con su propia luz y aparte alrededor de ella encender un poquito de las tinieblas. A partir de su primera vocación. Todos tenemos nuestra primera vocación, que nuestra primera vocación es la existencia. Si existimos es porque somos parte del plan de Dios. Eso es fundamental. Nadie que exista, ateo, agnóstico, de otra religión, existe en vano. Todos existen para iluminar al mundo, para iluminar y sacar de las tinieblas. Mostrarle al mundo el amor, independientemente de dónde hayas nacido y en qué época. Si naciste hace 4.000 años en el Antiguo Egipto o si vas a nacer en el 2070 en Marte, suponiendo que en 2070 estamos en Marte. Porque cada vez que iluminamos, cada vez que nace nuestra huellita, esa luz se ilumina. Y hay veces que nuestra luz es una pequeña florecita, como decía Santa Teresita, y que solo nos tocó iluminar a nuestra familia. Pero sin nuestra existencia, esa familia nunca se hubiera iluminado. Hay veces que nos toca vivir 70, 90 años. Y hay veces que nos toca vivir 15 años, como le tocó a Carlo Acutis. Pero con esos 15 años iluminó cuántas vidas. Y detrás de una pantalla, igual como estamos todos nosotros ahorita. María fue llamada a existir. No, fue un milagro que existiera, pero es el mismo milagro que todos existamos para la combinación que tenemos, que existamos. Imagínense que se conocían sus papás, que se conocían sus abuelos, que aparte fueran fértiles, que no hubiera habido ningún problema, etcétera. Es un milagro la existencia de todos. Es un milagro la existencia de María, sí, pero es un milagro la existencia de todos. Y eso no se nos tiene que olvidar. Tú también. La segunda vocación es ser cristiano, ser seguidor de Cristo. María lo siguió hasta la cruz, pero tú también puedes. Y entendiendo que la cruz, a lo mejor nosotros, nuestra cruz no es esa cruz tal cual de madera. A lo mejor les toca así, pero espero que no. Pero su cruz es una cruz de a lo mejor aguantar a una persona que les cae mal. A lo mejor levantarse la misa porque les repartieron la misa de 7 de la mañana. O a lo mejor ese niño que no pone atención y está todo el tiempo hablando. Su cruz puede ser muy distinta, o su cruz puede ser que ustedes a lo mejor tengan mucha dependencia emocional y aprender a cargar esa cruz y aprender a ser más independientes, o al revés, ser personas con el corazón muy cerrado y esa es su cruz y aprender a ir abriéndolo, sabiendo que la cruz pues pesa y ahí abriéndolo pues les va a costar un poquito, pero es entender que a través de la cruz llegamos al cielo. A través de abrir mi corazón, por más que me duela,
voy a recibir más amor. O a través de ser más independiente, a lo mejor me siento menos seguro, pero voy a poder ser más feliz y poder hacer más cosas. O a lo mejor a través de ese niño aprendo a ser más paciente y alcanzo el cielo. Entonces, nuestra segunda vocación es ser cristiano. Y la tercera vocación, pues es la vocación que a cada quien le toca. Esto ya es un tema que no voy a meter tanto como la vez pasada, pero es entender que no importa dónde estemos, es una misión. Sea llevar a esta persona al cielo, sea llevar a mi comunidad al cielo, o sea a través del apostolado que escoja llevar al cielo. Y lo pone así, el Papa Francisco. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más joven y hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces las primeras palabras que quiero dirigir a uno de los jóvenes cristianos son, Él vive y te quiere vivo. Recuerden que va con el fiat. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. María tuvo su gran sí, y todos sabemos cuál es ese gran sí. Y esta imagen me encanta porque le están enseñando un contrato, como si María lo estuviera leyendo. El gran sí de María estuvo. El Espíritu, aquí ya sabemos que el sí está, porque el Espíritu Santo ni siquiera lo dudó, el Espíritu Santo ya está apareciendo. El problema es que no fue el único, o más que el problema, la bendición. Les enseñé los tres grandes sí, pero hay que recordar que el de María fue constante. Imagínense, teniendo la oportunidad, ella no quería tener un hijo y tuvo que tener un sí de decir, bueno, me aviento el parto aquí entre animales y no se nos vende la idea romántica del pesebre súper bonito con el borreguito blanco y el ángel y las sábanas, pero recuerden que un pesebre es un establo, entonces había excremento, estaba sucio, no limpiaban con cloro, ¿saben? Y pobre María, pues tenía 16 años en ese momento. Entonces, si ahorita se quejan yo no, gracias a Dios, yo no me toca dar luz, soy hombre. Espero que para cuando me toque tener hijos, para cómo va el mundo, no me toque a mí de un volado y a ver quién se embaraza de los dos. Pero, pues la pobre María le tocó eso, aparte de estar 8 semanas caminando en un burro para llegar al pueblo. Y ese fue un sí constante. ¿Cuántas veces nos toca lo mismo con exámenes o materias? Pues no, a veces queremos decir que no. Después nace el bebé y bueno, ya al menos ya nació el bebé, ahora sí, ¿dónde está el dinero, el oro? Los Reyes Magos aparecieron, me dieron oro, lo voy a gastar, voy a construir una casa, ¡pum!, aparece el rey. El rey, voy a matar a todos los bebés y tengo que ir a Egipto porque ahí no llega su poder, y ahí va otro sí, un sí constante, llegar a una ciudad que no conoce a nadie, que no habla el idioma, y estar ahí unos buenos años, 3, 4 años, hasta que muere el rey, y fueron un sí de muy complicado, dejar a su familia, a su primo, a su pueblo. Y luego otro sí, un niño, no es tan fácil un niño. Los pañales, las madrugadas, las desveladas, las enfermedades, estar cuidándolo todos los días. Cada pañal yo creo que fue un sí para María, porque por más bonito que sea tu bebé, el pañal sucio no es algo bonito. Entonces, por más que sea Jesús, era aventárselo y decir, híjole, ¿para qué le di esa papilla? ¿Sabes? Es como, fueron sís constantes que no vemos, pero sabemos que ahí están. Porque en cualquier momento, María aquí con el bebé pudo haber huido. O aquí pudo haber dejado el bebé y entregarlo a la seguridad, a los centuriones. O aquí pudo haber abortado. Fue un sí de 9 meses, fue un sí de 3, 4 años, fue un sí de 15 años de infancia. También fue un niño que no tenía la madurez para tener muchas cosas, tenía la inteligencia espiritual y la sabiduría, pero pues también hacía sus travesuras, como la vez que se perdió en el templo sin avisarles. Entonces ese susto también fue un sí de saber reaccionar con amor. Y tenemos el sí ya de grande. Ese pequeño sí, aquí son las bodas de Caná, y son varios sí. Entonces, si pudiéramos contar cuántas veces sería este sí, Jesús lo dice y lo dice en una forma que ustedes a la veces, o que yo mismo a veces no entendíamos. Cuando Pedro le pregunta cuántas veces tenemos que perdonar, la pregunta profunda es cuántas veces tenemos que amar. Y la respuesta es 70 veces 7, por dar un número. Entonces, cuando María le preguntan cuántas veces tuvo que decir su sí, es cuántas veces tuvo que decirle sí al amor. Y Jesús se lo contesta a Pedro, 70 veces 7. O sea, siempre que puedas, di que sí. Siempre que puedas, perdona, porque el perdón es amar. Entonces, siempre que puedas, ama.
Y esa pintura me gusta mucho porque María voltea al cielo. Voltea al cielo triste, pero no voltea al cielo enojada, donde Dios mío, te di tanto sí y ve dónde estoy. Voltea al cielo triste y nada más con la misma mirada le está diciendo al cielo, aquí tienes otro sí. Mi corazón está roto, me estoy muriendo de dolor. Atravesado con una espada, diría la palabra, pero aquí está mi sí. Y enseña a Cristo, enseña el cuerpo de Cristo. Ese es mi sí, mi último gran sí, entre comillas. Porque después vino la asunción o la ascensión. Que la ascensión de María es lo que la hace la más grande de las santas. Porque a diferencia de muchos de nosotros, que nuestro sí acaba con nuestra vida y que se nos mide a través de los sí que dimos en la vida, María aceptó subir en cuerpo y alma para decir sí por el resto de la eternidad. Porque al ser hijo, al ser su hijo Dios, su amor iba a estar toda la eternidad. Entonces, por eso me encanta, porque aquí está sobre el mundo, volteando para abajo. María sigue diciendo sí todos los días, en cada rosario, en cada oración, en cada persona que le pide. El sí de María no acabó cuando falleció, ni cuando falleció Jesús. El sí de María continúa. Si se fijan, para abajo hacia el mundo, para abajo hacia el mundo, para abajo hacia el mundo. Y sostenido por el borrejo, con el corazón. El sí de María no fue un solo momento, siguió por toda la eternidad. Y eso fue el gran sacrificio de María, entregar toda su eternidad al servicio, servir al que vino a servir. Entonces, todos, la verdad es que sí, todos. Aquí tenemos el terremoto en la Ciudad de México, tenemos a un sacerdote comboniano de aquí de Monterrey. Esto fue en la Nati el año pasado, con las lluvias. Y este es un video que me gusta mostrarles. Espero se escuche el audio. Sí. Y si no, pues con la pura imagen creo que se pueden dar cuenta de muchas cosas. Voy a intentar salir para quitarle. ¿Se No, aún no se escucha. Creo que es en la parte donde le picas Share Screen, o sea, para compartir pantalla, ahí te pone la opción para compartir pantalla y audio. Okay. Que tienes que salirte de compartir pantalla y volver a hacerlo, pero ponerle ahí compartir el audio también. Si no, con que escuchen, con que vean la imagen.
Y eso es lo que María vino a hacer a la hora de decir su sí. Fue ese sí a Jesús, pero fue ese sí a lo que hizo el muchacho en el video, ese sí a esa plantita que creciera, ese sí a esa señora que trabajara, ese sí a esa niña para que pudiera ir a la escuela. La palabra vocación significa llamado. Entonces, todos tenemos diferentes llamados, diferentes luces. A algunos nos toca hacer luces más grandes, más chiquitas. A mí me tocó estar por acá, a ti te va a tocar estar por aquí. Y hay gente a lo largo de la historia que podemos ver que esas luces se prendieron. Dios pudo haber iluminado todo el universo, pero eso nos hubiera implicado la obligación de brillar. Y nos dio la libertad de nosotros ser, queremos el brillo que queremos dar y por cuánto tiempo lo queremos dar. El plan de Dios es que el amor reine y que el amor esté en todas las partes, en toda la historia y en todo el corazón. Esa luz que Él creó en el primer día llegue a todo el universo y que toda la persona lo reciba. Pero como el amor no se impone, se comparte. Necesita la libertad porque no encadena. Entonces, entre comillas, nos necesita para que esa luz llegue a todas partes. Entre comillas, porque realmente nosotros somos los que necesitamos de esa luz, porque si no estaríamos en esa oscuridad, en esas tinieblas, en ese refrigerador frío. Más o menos me gusta ponerlo así. Tenemos el tiempo y ese soy yo. Si yo decido decir que sí, que igual que María, en mi pasado puedo llenar con todas las personas, con mi escuela, mi kinder, mi primaria, con los maristas, yo soy de formación marista, con mi parroquia, puedo llenar todas esas partes. A lo mejor no perfecto, a lo mejor no fue la mejor forma, pero pude llenar ese momento con esas personas, en esa juntada, en esa fiesta, en esa persona fuera del CEN pidiéndome dinero, pude llenar ese espacio de pintura roja que me tocaba. Ahorita en mi presente, detrás de la computadora, en mis clases, con mi familia, con mi grupo, con la misa para niños, con el rosario, pues puedo llenarlo, porque el sí es lo que hace. No es un sí lineal, sino son todas las cosas y todas las conexiones que tienes a tu alrededor. No nada más eres una línea, sino es todo lo que puedes llegar a tocar. Si todos decimos que sí, si tú dices que sí, y si el otro dice que sí, pues esa parte del tiempo, esa parte de las tinieblas cada vez se va haciendo más chiquita, porque ese sí hizo que otra persona se enamorara del amor y conociera el amor y se encendiera su vela. Entonces, a lo largo de la historia lo que hemos hecho es eso. Y a pesar de que sentimos que el mundo cada vez está peor, curiosamente es el tiempo en el que menos pobres hay y en el que más paz hay entre guerras. Falta mucho, sí, un chorro, pero se ha notado la diferencia de esos casi 4,000 años de historia desde Moisés, desde Abraham, pasando por Jesús y por los santos. Entonces, hay tinieblas todavía y el detalle, lo importante de esto es que yo estoy en esa historia, que no solo Abraham, no solo Moisés, no solo Pablo, sino yo también. Y a mí también me toca un pedacito de esa historia rellenar. Entonces, Dios te conoce, Él te hizo, Dios sabe lo que te hará feliz y busca lo mismo. Dios respetará tu voluntad en el momento que tú no quieras y solo tú puedes ser tú, te necesita. Entonces, Dios también hizo a María, Dios también le dio a José y Jesús, que sabía lo que iba a hacer feliz su corazón, sabía que María tenía un corazón de madre y le dio a un Jesús, respetando su voluntad de ser virgen. Esa es la parte bonita. María pudo haber dicho que no miles de veces, desde incluso antes de la cruz hasta el propio embarazo. Y el sí de María cambió el mundo, pero el tuyo también lo hace. El tuyo, esa moneda extra que das, o esa sonrisa, o ese abrazo al niño, o esa circunstancia, o estar el martes a las 9:30 de la noche escuchando a alguien que no conoces sobre un tema de Dios, esos pequeños sí hacen la diferencia. A lo mejor no son la gran diferencia que tú ves o esperas del Papa, pero son una mancha que solo tú puedes pintar, porque tú solo estás en ese lugar, con tu talento y con tu forma. Entonces, de un sacerdote que ama, una comunidad se salva. De una religiosa que ama, un carisma, un enfermo, un alumno, un pedacito del cielo, llega al servicio. De un misionero que ama a alguien en lugar, conoce el amor de verdad. De un matrimonio que ama, un pedacito del cielo crece en la iglesia. Y de un laico consagrado, una iglesia se comparte. De un sí de María vino Jesús, el amor mismo. Del sí de María, el cielo tuvo donde poner su llave, que fue el corazón y fue poner a Jesús. Porque a través de Jesús conocimos el amor, conocimos la acción, conocimos el verbo,
para poder actuar. Y a partir de ese sí de María, el mundo conoció el amor en persona. Pero a partir de tu sí, es lo mismo. A partir de tu sí, la gente puede sentir ese nudo en la garganta de por qué existe esta persona, por qué esta persona hace distinto a lo demás, y que sepan distinguir que lo que te hace distinto a ti, es decir, ese sí a Jesús, ese sí al amor, ese sí a la luz, ese sí a lo bueno. Y de un sí tuyo, en cada momento que digas que sí al amor, Jesús vendrá al mundo a través de ti. No será fácil, y como María se necesitará de un sí que tenga mucho sí. Uno que implica estar en el pesebre, en lo pobre, estar en la cruz, en el dolor, estar en el sepulcro, en la soledad, en la alegría, en las bodas, en la ternura, en las cenas, de estar. Pero finalmente hoy María es feliz y reina en el cielo. Mañana, hoy mismo, si lo decides, y si te queda tiempo el día de hoy, tú podrás ser parte de ese mismo cielo en tu cielo amor, en un mensaje, en una sonrisa, en aguantar, explotar en una emoción negativa. No significa que no sea mala, simplemente saberla dirigir. Como es un llamado, ser cristianos, la pregunta es si aceptan. Y el fiat de Tony, al igual que el fiat de María, y el fiat de ustedes, pues es que se haga todo lo bueno en mí según tu amor. Y si ustedes darán ese fiat, yo les invito a decir que sí, porque confío que sí. Conozco un par de personas que están por aquí, sé que lo pueden hacer, y que no necesita ser perfecto ni siempre. María lo pudo hacer. No sabemos qué tan perfecto, o si lo fue perfeccionando, pero lo pudo hacer. Y era humana. Entonces, al igual que los ecologistas, no necesito ser ecologista puro de nada más voy a usar todas las cosas para ecologistas. Puedes ir poco a poco, y que tu sí cada vez sea más constante, que tu sí sea cada vez más grande, hasta que en algún momento de tu vida, cada acción que tengas en tu vida y cada momento, siempre sea dirigido por el amor. Y eso son parte de mis sí. He sido misionero, llevo 15 misiones, 14, 13 rurales, una aquí en Monterrey, urbana, 12 internacionales. Me ha tocado ir a África, gracias a Dios, por su plan, por su vida y por quién sabe cómo. Estoy en la UDEM. Y si quieren saber un poquito de cómo es el amor, pues al final de cuentas tienen ahí su guía, Corintios 13. Entonces, decides amor, es decir, sí a ser paciente, sí a ser bondadoso, sí a buscar lo que el otro, sí a muchas cosas, pero sobre todo, pues, el amor que nunca deja de ser. Entonces, decirle sí a lo bueno. Y continuará, depende de ti. Y mi frase favorita es que se las comparto y se las dejo. Todo obra para bien para aquellos que aman. Tengo 26 años, cumplí 27 la semana pasada. Estudio psicología, soy de Tepic Nayarit, le voy a Chivas y en béisbol a Sultanes y Naranjeros. Y si quieren contactarme alguna vez, tengo mi Twitter, mi Instagram abiertos para cualquier persona, y tengo un podcast con una comunidad de ahorita 37 personas que servimos en el podcast. Y pues ahí tenemos capítulos de todo. De hecho, hoy grabamos el del siguiente semana, y pues cualquier cosa, ahí estoy. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, que quiera ahorita comentar o así. Gracias por los aplausos. Gracias, Tony. De nada, con todo el gusto. Oh, increíble. Gracias, Cintia. Bueno, como quiera, Tony nos va a dejar sus contactos, y si alguien lo quiere aparte, nos lo puede pedir y así. Y pues muchas gracias por acompañarnos hoy, la verdad. Estuvo muy, muy, muy padre. Yo creo que a todos nos encantó. Y pues nada, digo, si alguien tiene algún comentario o duda, lo puede decir ya, o también después para que contacten a Tony. Y pues muchas gracias por acompañarnos hoy, de verdad. Sí, no, todo un gusto. Y lo que les iba a decir nada más es un ejemplo, no sé si te acuerdas, Fabiola, de que hay pequeños sí que cambian la vida. Y un pequeño ejemplo que no sé si me tocó compartir la vez pasada, yo no sabía, yo vivo solo, soy foráneo,
Y a una persona que hace el aseo en mi casa, todo el mundo la empezó a despedir por la pandemia. Obviamente pues yo no, a la hora de estar ahora aquí encerrado, ya no estar yendo a la escuela, pues ya no necesito tanta ayuda. Yo sin saberle seguía ayudando porque sabía que pues era una época difícil para ella. Un día, ella rompió en llanto frente a mí y me dijo que ya le habían cancelado todos, que yo era el único trabajo que le quedaba y que si yo lo hubiera cancelado, a lo mejor se hubiera suicidado esa semana. Entonces yo decidí sacrificar 300 pesos a la semana, que no me sobraban, pero tampoco me faltaban. Y ese sí, sin yo darme cuenta, cambió la vida de alguien. Y la señora sigue trabajando y gracias a Dios encontró un par de familias más que ya empezaron a recibirla. Entonces, a veces no se dan cuenta de lo que cambia la vida de alguien, su sí. Entonces, nada más. Ese es el sí de María y el ejemplo a seguir. Pues muchas gracias, de verdad. Bueno, ya como para cerrar nuestra pregunta, no sé si quieres decir algo aparte, Fabi. No, pues creo que ya muchas gracias, Tony, por compartir y por el mensaje que nos diste el día de hoy. Creo que todos nos llevamos algo, aunque sea. Estuvo muy padre, muchas gracias. Bueno, Citlali, ¿nos podrías ayudar a cerrar la oración? Porfa. Sí, bueno, nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por dejarnos aprender más sobre María, por dar ese sí, por todos nosotros, por nuestras familias. Te pedimos por ellas, porque sigas aumentando nuestra fe y nosotros ser esos santos y dar pues ese sí. ¿Alguien tiene alguna petición? Por los enfermos. Te lo pedimos, Señor. Por los que no tienen fe. Te lo pedimos, Señor. Bueno, por todas estas peticiones y lo que se queda en nuestros corazones, te lo elevamos al cielo con la oración de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues otra vez, muchas gracias, Tony, por acompañarnos. Y les voy a pedir a todos los que están aquí que se puedan prender su cámara para tomar una fotillo, como evidencia de clase. No, para tomar una fotillo. Todos los que puedan. A ver, están prendiendo. Todos están prendiendo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Qué alegría, Andrea. Igual, Vicky. Es que ya estoy en pijama. Está bien, se acepta el Mickey. Ah, es una pantufla. Yo creí que traías una botarga puesta. Es una pantufla, es un peluche. Bueno, ya todos, supongo que los demás no pueden. Bueno, miren, esto es lo que vamos a hacer. Van a agarrar sus dedos y le van a hacer así, para hacer un corazoncito, ¿sí? Ok, ahí va. Ya les voy a decir. 1, 2, 3. Excelente. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, los que están en el grupo Misa con Niños y los que no están en el grupo Misa con Niños. Y otra vez muchas gracias, Tony, por acompañarnos. Y pues nada, los esperamos aquí para la siguiente. Gracias. Gracias. Nos vemos. Buena la plática. Gracias, bye bye. Gracias, bye. Buenas noches, colega. Gracias. Gracias, Fabi. Gracias. Ay. Ya llegó. Vaya, Ricardo. Ya lo saqué. Sos, esta cosa se me trabó y mi maestro no deja de hablar. Tiene todas las cosas hablando. Ay, no. Pero por favor, pásame la grabación. ¡Qué fomo! Ay, déjame quito.